Debe ser su conexión de ustedes, jóvenes, que estoy haciendo pruebas y no tengo esa lentitud que ustedes dicen. Aparte que no a todos les está pasando. ¿A ninguno se le ha corregido lo borroso desde que cambié de conexión? Ingeniero, no sé si en su pantalla sale algo negro. Una Sí, mancha negra parece. Sí, ya lo quito. Es la conexión nomás. Arriba igual sale esa mancha negra. ¿Arriba? No. Sí, en la Debe parte. ser porque tiene un programa sobrepuesto nomás. No, ahorita no hay no hay nada sobrepuesto sobre la pantalla que les estoy compartiendo. Solo arriba está el menú que permite seleccionar algunos de los elementos de Zoom para marcar o para encerrar o rayar, por ejemplo, o cortar la pantalla compartida. ¿A quiénes sí se les muestra bien la pantalla? ¿Me pueden decir? A mí, Sí, ingeniero. ¿Quién es el que dijo ahorita? ¿Gabriel? ¿A quién más aparte de Gabriel le muestra bien la pantalla? Es que si vuelve a compartir pantalla, yo lo veo bien, digamos, su webcam y mi internet está muy bien, digamos, no sé qué puede ser. A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahora. ¿Se sigue viendo mal? Yo lo veo así que borroso, pero si está grabando y entonces igual se vería de usted bien, ¿no? El código, Sí. todo. Sí, se va a ver clarito. Ah, ya, eso nomás quería. Gracias. Sí, pero me gustaría que la mayoría lo viera para que pueda participar. Ya se ve un poco mejor en ¿Se ve mejor? Yo lo veo bien, ingeniero. Yo lo veo bien. Sí, ya. Vamos a tratar de ir con un poco más calma para que tengan tiempo de verlo, ¿ya? Por favor, por más que sea en el chat, traten de no usar palabras que siempre manteniendo en el respeto. Sé que no lo han hecho de mala, pero eviten esos términos, ¿ya? Es raro, porque normalmente no tengo ese problema. Las anteriores veces no teníamos ese problema, ¿no es cierto? Y como les digo, sería raro que ambos proveedores tuvieran ese detallito. Algunos me dicen que se ve normal, otros me dicen que yo lo veo bien. Lo vemos. Ya, vamos a ir con calma, de todas maneras, para tratar de clarificar de todas maneras en la grabación. Voy a tener cuidado que detrás que lo comparta a cualquiera que tenga el enlace. Ya, lo que pasa es que si no hago eso, normalmente solo los va a dejar ver a los que tengan correo de la Gabriel, que sería lo ideal, ¿no? Que ustedes tuvieran habilitado su correo de la Gabriel, pero no importa. Bueno, con esto ya estaría tal vez completado el problema. Ahora, el asunto es, vamos a arreglar este detalle de acá. ¿Qué pasa si el árbol no tiene nodos hasta el nivel N? ¿No es cierto? Entonces, tal vez nos convendría devolver que es falso si llego a un nodo vacío, porque quiere decir que no estoy en el nivel deseado. ¿Cómo creen que podemos arreglar esto? Solamente me interesa ver en el nivel que he llegado. ¿Basta con esto? Y aquí le ponemos falso, o necesitaría agregar algo. Quiere decir que si yo llego a un nodo vacío, he llegado
posiblemente al nivel n o no, pero a mí me interesa que tenga ambos hijos diferentes vacíos. Si es vacío, voy a retornar falso y lo voy a guardar aquí o aquí. Si por el otro lado llega a este nivel y encuentra que sí es completo, entonces digamos por acá falso, por acá verdadero, falso y verdadero va a devolver falso. Ahora el asunto es que si yo logro llegar al nivel n por todas las ramas que vaya, ¿no es cierto? Nunca va a entrar por acá. Directamente se va a cortar por este lado. Porque va a devolver falso o va a devolver verdadero y lo vamos a agarrar en estas variables que van a retornar la llamada recursiva y luego lo voy a poder evaluar. ¿Qué dice? ¿Suficiente con eso? ¿O hay que hacerle un arreglo? ¿O tienen preguntas? También las pueden lanzar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Ustedes podrían hacerlo iterativamente? Fíjense que la implementación que he hecho se está asegurando que cuando ya llega al nivel objetivo, ya no va más abajo, que hace un return. Solo hasta ahí llega. Yo les aconsejo acá no usar esto. Así. Porque va a hacer que no trabaje bien para la otra llamada. Porque cuando ustedes hacen esto, lo incrementa la variable y la modifica. O sea que acá si tenemos 2 y yo quiero enviar 3, va a enviar 3. Pero acá ya va a estar con 3 más 1 van a ser 4. Entonces, como yo no quiero que se modifique la variable, ahí ustedes miran, perdón. Usted nos dijo que no hay paso de parámetros por referencia. Es cierto, no hay paso de parámetros por referencia, pero como estoy en la misma llamada, si yo hago un más, si este llega con 3, más va a ser 4 y va a enviar a esta llamada 4. Pero ya va a estar modificado en esta llamada recursiva como 4. O sea que si yo hago luego nivel más 1, en vez de enviar 4 va a enviar 5. En cambio, si lo hago así en ambos lados, va a recibir el parámetro modificado, la llamada recursiva, pero el valor actual del parámetro en este punto no va a ser modificado. Eso tienen que tener cuidado. ¿Está bien? No sé si se me entiende eso que les estoy aclarando. Sí, ingeniero. Eso deben tener cuidado, ¿ya? Sobre todo cuando hacen implementaciones recursivas, porque a veces van a tener necesidad de llamar generalmente sí van a tener necesidad de llamar por ambos lados. Entonces, si hay esta situación, entonces así lo tienen que tener cuidado con esto. Otros no utilizan este parámetro de acá, lo hacen con este mismo y en vez de sumarle le van restando. Y cuando llegan a 0, es que quiere decir que ya llegaron al nivel objetivo, por ejemplo. Entonces, va a depender de cómo ustedes lo quieran implementar. ¿Está claro? Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Es el parámetro nivel actual 2.0? Hago lo mismo en Eclipse, pero me da error. ¿Cuál? Diferente. Ah. El parámetro nivel actual 2.0. No le haga caso a eso. Lo que pasa es que usted no escriban esto que aparece en plomito, por si acaso. ¿Ya? No lo escriban. ¿Ya? Solo escriban esto de acá. Lo que pasa es que esto es su ayuda de IntelliJ IDEA, que particularmente a mí no me gusta, ¿ya? Para decirle que este es si quieren, es un parámetro que ya está acá, miren. ¿Ya? Entonces, no le haga caso a esto, que lo voy a hacer. Miren, ni siquiera me deja seleccionarlo, lo voy a marcar con un color para que usted se dé cuenta, ¿ya? Ustedes no le hagan caso a esto.
eso de ahí no es parte del lenguaje, es solamente una ayuda contextual, que la verdad a mí no me gusta el IntelliJ IDEA, por eso tal vez el cliente vuelva a usar Eclipse o NetBeans para codificar. Entonces, estos plomitos que aparecen así en 2 puntos, no le hagan caso, ¿me entiende? Entonces, usted no lo escriba eso. Voy a borrar. Entonces, con eso tendríamos ese método a manera de recordar. Lo que les dije que hoy día íbamos a ver, ¿se acuerdan? Era lo de los árboles binarios de búsqueda balanceados. ¿Se acuerdan que ya les adelanté en la clase previa que si ustedes insertan en un árbol binario de búsqueda los datos de manera ordenada, o sea, por ejemplo, ponen los números del 1 al 100, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hasta el 100, va a salir un árbol todo tirado a la derecha, ¿sí o no? Entonces, y lo vamos a probar ahorita con unos cuantos para que recuerden. Entonces, ese detalle con los árboles binarios de búsqueda, lo tienen como una situación no deseable, si quieren, en su árbol de búsqueda. ¿Por qué? Porque hace que su árbol se convierta aparentemente en una lista, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar ese simulador que les mostré la otra vez. Les voy a compartir ahora. Y voy a quitar el video para que no salga, eso quita espacio en la pantalla, ¿ya? Ahí. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, acá tengo un árbol vacío. ¿Se acuerdan que tratamos de hacer esto, no? Así. 10. Luego 20. Luego 30. ¿Está viendo lo que el simulador? Sí, ingeniero. El 40. Entonces, si se fijan, parece como una lista que ha sido dibujada medio en diagonal, ¿no es cierto? Entonces ya no es deseable utilizar un árbol que tenga este comportamiento, pero es la base para, por ejemplo, implementar el árbol de búsqueda. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de hacer esto, es utilizar un árbol ABL. Este árbol ABL es un árbol binario de búsqueda que en base a rotaciones sigue siendo un árbol de búsqueda, pero trata de mantener o evitar esa situación no deseable en un árbol binario de búsqueda, que es que se deforme, haciendo que deje de ser un árbol binario de búsqueda y pareciera una lista inclinada, que ha sido dibujada inclinada. Básicamente, si la vemos es como una lista enlazada, ¿cierto? Donde ha desperdiciado uno de los enlaces hacia uno de los posibles hijos y solamente ha utilizado uno. Volvamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar 10. Vamos a insertar 20. Hasta ahí no hay problema. Y ahora voy a insertar el 30. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense, vayan viéndolo. Ahorita les voy a mostrar con un material que les tengo para ustedes. Creo que todavía no se lo he compartido, pero se lo voy a compartir hoy. ¿Ya? Fíjense que él, en base a rotaciones, hace lo que no hacía el árbol binario de búsqueda normal, cambiar ciertos nodos en la inserción. Fíjense que en vez de convertirse en una lista, esto se mantuvo como un árbol binario de búsqueda, y es más, como eran 3 elementos, ahora es un árbol perfectamente balanceado. Y yo sigo insertando el 40, como decía hace rato.
se va a seguir insertando hacia la derecha y luego él va a ver la necesidad de ajustar. En este caso no hace falta, ya va a ver por qué no hace falta. Si vuelve a insertar, por ejemplo, el 50, otra vez va a haber la necesidad de ajustar. Fíjense. Ahí, en el 30, miren, y lo ajusta. Entonces, eso es la forma en que trabaja el árbol binario de búsqueda. Entonces, les voy a compartir en pantalla un material que tengo para ustedes. Para que se pueda entender tal vez un poco mejor antes de que veamos algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el material. Como les dije, este árbol ABL es un árbol binario de búsqueda. Fíjense, ahí está sus autores, esos dos señores, y si se fijan les han puesto sus iniciales, ¿ya? Es balanceado y lo que hace es adicionar algo especial, si quieren, un pequeño cambio, después de haber terminado de insertar o después de haber terminado de eliminar. ¿Qué es lo que hace? Como ustedes recuerdan que cuando insertamos o eliminamos, siempre vamos por una rama, ¿no es cierto? Vamos bajando por izquierda o por derecha, no navegamos en todo el árbol. Entonces, nosotros si hacemos recursivamente, podemos retornar por el camino por donde hemos ido hasta llegar a la raíz. Y si lo hacemos iterativamente, tal vez podemos almacenar en una pila, ¿por qué no hemos ido bajando? Y para luego ir sacándolo en orden inverso al que entramos, entonces sabemos por dónde hemos ido. Lo que hace este árbol ABL es que una vez insertó o eliminó, comienza a retornar por el camino por donde bajó y por cada nodo por el que regresa, evalúa si la altura en izquierda menos la altura en derecha es 0, 1 o menos 1, quiere decir que está bien. Si supera esos valores, o sea, si es menor que menos 1 o es mayor que 1, entonces hay que hacer ajustes, hay que hacer rotaciones. Y normalmente lo hace realizando rotaciones simples o dobles, ¿ya? Entonces, fíjense acá un caso. Voy a tratar de marcarlo. Ustedes vamos a insertar 3, 2, 1. Entonces, fíjense que cuando insertamos el 1, primero quedaría solamente este. Si insertamos el 2, quedaría solamente 2 y 1. Pero cuando insertamos el 3, quedaría de esta manera. ¿No es cierto? Así quedaría. Entonces, lo que vamos a hacer es, dice, bueno, fíjense qué es lo que hace. Cuando inserta el 1, lo voy a tratar de dibujar acá. No soy muy bueno dibujando. Dice, calcule la altura por izquierda y la altura por derecha. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la altura por este lado? 0, ¿no es cierto? Y por este lado, 0. Entonces, 0 menos 0 da 0. Entonces quiere decir que está bien. Cuando inserté el... Ah, perdón, estamos insertando 3, 2, 1. Vamos a limpiar esto, si no me canta. Cuando inserto el 3, hagan de cuenta que no hay nada de esto. Entonces solamente hay ahí y ahí. Entonces, como no hay nada de esto todavía, no hemos insertado ni el 1, ni el 3, ni el 2, altura por izquierda del 3, 0. Altura por derecha, 0. 0 menos 0 da 0, entonces está bien. Pero ¿qué pasa cuando inserto el 2? Hagan de cuenta que todavía no está el 1. ¿Ah? Entonces voy a insertar el 2 como hijo izquierdo del 3 y voy a tener que retornar por el camino por el cual inserté. Entonces primero, altura por izquierda del 2, altura por derecha del 2. 0 por acá, 0 por acá. 0 menos 0 da 0. Entonces no tengo problema ahí. Retorno otra vez un paso menos y altura por izquierda del 3, altura por, vamos a hacerlo así, altura por derecha del 3. Aquí voy a tener 1 y aquí voy a tener 0. 1 menos 0 me da 1. Entonces estoy dentro del rango, entonces no pasa nada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando inserto el 1? El 1 se va a insertar como hijo izquierdo del 2 y va a tener que retornar a revisar por el camino por el cual bajó para insertar. De hecho, el que insertó se lo puede revisar si quieren, pero ese va a dar 0 porque va a ser una hoja. O sea, si se fijan, izquierda, altura, 0. Derecha, altura, 0. 0 menos 0 da 0. Retornando al padre, altura por izquierda de este, 1. Altura por derecha,
0. Está dentro de rango, da 1 menos 0, da 1. Voy por acá, altura por izquierda de este de acá es 2 y altura por derecha de este es 0. 2 menos 0 da 2, supera al 1. Entonces, ese de ahí ya no está dentro de los valores permitidos según los parámetros que establece el árbol ABL. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer en este caso es determinar qué tipo de rotación hay que hacer, ¿ya? Y para determinar eso, hay que establecer qué lado es más largo. ¿Qué lado es más largo? Del nodo 3, que es el que está problemático. ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Izquierdo. El izquierdo. Entonces, como el izquierdo es el más largo, yo sé que tengo que hacer una rotación hacia la derecha, o sea, al revés de lo que está más largo. Pero no tengo que determinar adicionalmente si tengo que hacer una rotación simple o doble. Entonces, como sé que este es el problemático y es más largo por izquierda, entonces lo que voy a hacer es bajarme temporalmente 1 por acá. Por ese mismo lado, por el lado más largo, para saber si hago rotación simple o doble. Y pregunto, ¿es más largo el lado contrario al problema original o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Estoy acá temporalmente, me volví otra vez a bajar al No, 2. no es Y la... la pregunta ¿es más largo el lado contrario al problema del nodo 3 o no? ¿Sí o no? No, No. No. ¿Es más largo el izquierdo o puede ser que sean iguales? Entonces, cuando es más largo o iguales el mismo lado del nodo original, entonces la rotación a la derecha es simple. Si fuera más largo el lado contrario, la rotación a la derecha es doble. ¿Está claro eso? Entonces, si es más largo por la izquierda, me bajo 1 por la izquierda y pregunto, ¿era más largo antes por la izquierda? Entonces pregunto, ahora bajándome 1, ¿es más largo por el lado contrario, que en este caso sería la derecha? Ustedes me han dicho que no, entonces es simple. Si me hubieran dicho que sí, entonces sería rotación doble a la derecha. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Este nodo de acá va a subir. Y este nodo, que era el padre de 2, se va a convertir en su hijo derecho. O sea que este nodito de acá ya no va a apuntar a acá. Ya no. ¿A dónde va a apuntar? Va a apuntar al que apuntaba antes, la derecha del 2. Fíjense que el 2, ¿a dónde apuntaba antes? ¿A dónde apuntaba antes? A vacío, ¿sí o no? Entonces, ahora este tiene que apuntar a lo que apuntaba a la derecha del 2, entonces este de acá va a apuntar a vacío. Por eso es que queda de esta manera. ¿Se entiende? Volvemos con el siguiente ejemplo. Veamos. Voy a insertar, una vez que está balanceado, voy a insertar el 4. Inserto el 4, fíjense el camino a revisar es, permítanme, hagan de cuenta que todavía no está el 5, sería este. Por aquí fui. O sea que este ni lo miro. Ya sabemos que el 4 va a ser una hoja, entonces altura por izquierda 0, altura por derecha 0. 0 menos 0 da 0, eso está bien. Ahora me toca este. Altura por derecha 0, altura por izquierda 0, altura por derecha 1. 0 menos 1 da menos 1. Está dentro del rango. Entonces no hay problema. Ahora me toca este. Altura por izquierda 1, altura por derecha 2. 1 menos 2, ¿cuánto da? Menos 1. ¿Está dentro del rango? ¿Qué Sí. hizo el resto? ¿Sí o no? Sí.
Entonces, no pasa nada. Ahora vamos a insertar el 5. Fíjense que para la inserción no estoy explicando cómo se hace porque se supone que ustedes ya saben cómo se inserta, ¿no es cierto? Ya hemos hecho la inserción en el árbol binario de búsqueda, es lo mismo. Solo que una vez insertado hay que corregir. Si insertamos el 5, el camino a revisar de retro es ese. O sea que voy a ir hacia allá. ¿No es cierto? Porque bajé por ahí, ahora me toca por acá. Entonces, sabemos que si reviso el 5 me va a dar OK porque es una hoja, 0 menos 0 me da 0. Ahora este. Vamos a limpiar esto. Estoy aquí. ¿Cuánto es la altura por izquierda? 0. La altura por derecha, 1. 0 menos 1 da 1. Negativo, ¿no es cierto? Entonces está dentro del rango. No pasa nada, entonces. Ahora sigo subiendo por donde bajé. Altura por izquierda, 0. Altura por derecha, 2. 0 menos 2 da 2 negativo. ¿Está dentro del rango? ¿Sí o no? No, no está dentro del rango. Entonces hay que ajustar. Entonces ya sé que ¿qué lado es más largo? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Entonces hay que hacer rotación a la izquierda, pero todavía no sé si es simple o doble. Entonces para saber si es simple o doble, temporalmente me vuelvo a bajar 1. Y pregunto, estando acá, ¿es más lado el lado contrario al problema del nodo 3? ¿O no? ¿Sí o no? No. No, No, porque sigue siendo más largo el derecho o podrían ser iguales. Si es más largo el mismo lado o son iguales en altura bajándome 1, entonces es simple. Pero si el lado contrario es más largo, entonces es doble. Entonces sigue siendo simple. Entonces de esta manera, ¿qué es lo que hace? Fíjense, este tiene un nodito, ¿no? Entonces este va a apuntar a ese. Y ustedes dirían, ¿por qué no le pone vacío directamente? Porque puede ser si el árbol es más grande que acá haya nodo. Entonces ese nodito va a tener que ser su hijo de este de acá. Si era izquierdo del que va a subir, va a convertirse en derecho para mantener el orden. ¿Ya? Esta rayita entonces ya no va a haber. Este nodo va a apuntar a este. ¿Ya? Y este nodo va a ser padre del que era su padre. Así. Por eso es que queda de esta manera. ¿Está claro? En ese caso sería una rotación simple a izquierda. Y ya ven por qué. ¿Hay una pregunta hasta ahí? Bueno, como dice, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, fíjense, vamos a seguir insertando. Si insertamos el... Ah, me olvidaba. Quedamos revisando aquí el 3, ¿no es cierto? Quedamos revisando el 3. Aquí nos quedamos. Entonces, perdón, el 2. Aquí revisamos y estaba mal. Hemos rotado. ¿Todavía cuál nos falta revisar? Nos falta revisar ese de ahí. Entonces, altura por izquierda 1, altura por derecha 2. 1 menos 2 da 1 negativo. Entonces está dentro del rango. ¿Ya? Si hubieran más nodos hacia arriba, se sigue revisando, pero solo por el camino ese por el cual bajé hasta llegar a la raíz. Que puede ser que sí necesite hacer ajustes en uno y más arriba no, o puede ser que un ajuste provoque que también más arriba haya que ajustar, pero solo por ese camino, no por todo el árbol. Aclaro eso, ¿ya? Ahora sí vamos al siguiente. Miren, vamos a insertar el 6 y el 7. Inserto el 6. Observen. Voy a venir, ¿por qué camino? Voy a venir por acá. Entonces hay que revisar de retro. ¿Este está bien? ¿O hay problemas con el 6? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? está bien. Ya, ok. ¿El 5 está bien o hay problemas? Está bien. ¿El 4 está bien o hay problemas? Está bien, creo. Está bien. ¿El 2 está bien o hay problemas? Está bien. No, fíjense. Altura por izquierda 1. Está mal. Altura por derecha, ¿cuánto hay? Más 3 sería. 1 menos 3, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2, 2 negativo, ¿no es cierto? Entonces, se sale de rango.
hay que ajustar justamente qué es raíz. Entonces, fíjense, miren, aquí me va a dar la razón. Observen, el 2 antes apuntaba como hijo derecho al 4. Entonces, fíjense, este 2 va a dejar de apuntar a este y tiene que apuntar al hijo, como hijo derecho va a ser el hijo izquierdo del que lo va a reemplazar. Y luego este 4 va a apuntar como su hijo izquierdo al que era su padre. ¿Lo ven? Y el resto se mantiene. Fíjese, esto de acá no se toca. Si acá hubiera más nodos, no se tocaría. Quiere decir que eso se mantendría por este lado, por debajo del 3. Entonces, con ese ajuste, quedaría así. Por eso es que no se le pone vacío directamente cuando hacen una rotación. Y fíjense que no hicimos el análisis si íbamos a hacer simple o doble. De ya sabemos que el más largo es la derecha. Si me bajo 1, ¿es más largo el lado contrario? No, sigue siendo más largo la derecha o podrían ser iguales. Entonces, rotación simple a izquierda. ¿Ya? Entonces, fíjense este detalle que deben tomar en cuenta. No es que le voy a poner sí o sí como hijo vacío, el que apuntaba al que lo va a reemplazar. Tiene que apuntar al hijo del lado contrario del que lo reemplaza. Si este era padre por el lado derecho del que lo va a reemplazar, entonces ahora se va a convertir padre por el lado derecho del hijo izquierdo del que lo va a reemplazar. Si fuera al revés, entonces quiere decir que el izquierdo apuntaría al derecho del que lo va a reemplazar, o sea, dependiendo de qué rotación van a hacer. ¿Está claro? Ingeniero, Sí. pero si el 3 tuviera más hijos derechos o más hijos izquierdos, al hacer eso, ¿el no se convertiría en un árbol desbalanceado? ¿Cómo? Si el nodo 3 tuviera más hijos derechos o más hijos izquierdos, de nuevo se convertiría en un nodo desbalanceado. Digo, un árbol desbalanceado. Pero fíjese, está balanceado. Si tuviera, dice, que si tuviera, seguramente cuando inserté los datos por el lado del 3, seguramente fui haciendo ajustes para que quede balanceado. Entonces, lo que lo está desbalanceando es el 6, entonces seguramente solo por el camino por el donde subí se va a desbalancear, no por otro lado. Sí, tiene razón, gracias. ¿Ya? Ahora, si insertamos el 7 y volvemos a revisar, el 7 está ok, el 6 está ok, el 5 está ok. No. Entonces hay que balancear. ¿Qué rotación hay que hacer? ¿Derecha o izquierda? Simple a la izquierda. ¿Por qué simple a izquierda? Ya se adelantó bien. ¿Por qué simple a izquierda? Pedro. No lo estoy, quiero saber cómo determinó eso, para ver si ya me han entendido. Si no, yo lo voy a explicar. Porque el nodo que desbalancea va por el mismo camino por donde está el problema del 5. Más o menos así. Si en este caso el problemático es el 5, ¿no es cierto? Este que está mal, me bajo 1 de nuevo y pregunto si ese hijo es más largo por el lado contrario al que tiene problema su padre. Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Entonces, la rotación es simple. Tiene razón Pedro al decir que es una rotación simple a izquierda. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Este de acá va a dejar de apuntar al 6 y va a apuntar al hijo izquierdo del 6, como su nuevo hijo. Como es vacío, va a apuntar a vacío. Y este de acá, a este como su hijo. Y el que apuntaba al 5, ahora va a apuntar al 6. Por eso es que queda de esta manera. Una vez corregido eso, sigo revisando hacia arriba, me faltaba revisar el 4. El 4 está en problemas, ¿no? Porque tiene 2 altura izquierda, 2 altura derecha, 2 menos 2, 0. Fíjense, quedó perfectamente balanceado. ¿Preguntas hasta ahí? Solamente hemos hecho rotaciones simples, por si acaso falta ver las dobles. Pero si no sabemos hacer rotación simple, no sabemos hacer rotación doble. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Todo bien. Digamos. Todo correcto. Sí. Ya.
Ahora vamos a verlo la rotación doble. Fíjense, vamos a insertar 16, 15 y 14. Entonces, si yo inserto el 16, hagan de cuenta que no existe todavía el 15. ¿Ya? Lo voy a tachar. No hay el 15. Entonces, si inserto el 16, como ustedes ya saben, ¿está en problema el 16 o está bien? Hay que revisar todo este camino de vuelta. Está bien. El 7. Está bien. Está bien. El 6. Está bien. ¿Y el 4? Está bien igual. Está bien, igual. No pasa nada, ¿no es cierto? Ahora sí insertamos el 15. Comenzamos a revisar. ¿El 15 está bien? Por acá hay que revisarlo, ¿no? Por ahí hemos insertado. ¿El 15 está bien? ¿O no? Sí. Está bien. ¿El 16? Sí, está bien. ¿El 7? Está mal ya. Ese ya está mal, ¿no? Le vamos a limpiar. Sabemos que este es el problemático. Entonces, me bajo a 1. ¿Qué rotación hay que hacer? ¿Izquierda o a derecha? No digamos todavía si es simple o doble. Me bajo 1. ¿Qué rotación hay que hacer? Izquierda. A izquierda. Ahora tengo que averiguar si es simple o doble. Me bajo 1. ¿Es más largo el lado contrario, sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿doble o simple? Doble. Doble. El doble consiste en que ya no rota un hijo. El que rota ahora es un nieto. Fíjense, el problemático era este. Si hubiera sido simple, rotaría el 16, que es su hijo. Ahora va a rotar el nieto. O sea que me bajo 1 por derecha. Y luego hacia el lado contrario 1 también. Y rotaría este. Entonces, en primera instancia, esto va a quedar que quedaría así. 7. 15. Perdón por mi número, no soy bueno dibujando con el mouse. Y 16. Primera rotación, simple. ¿Qué rotación hice ahí? Rotación simple a izquierda, rotación simple a derecha. Tomando en cuenta que esto estaba de esta manera y queda así. Se llama rotación doble porque hago 2 rotaciones simples por si acaso. ¿Ya? Primera rotación que hice. Rotó el nieto. Simple a izquierda, creo que hice. Hice simple a derecha. Fíjese. Ah, ya. Sí, a derecha. Ahora hay que hacer la otra rotación, simple a izquierda. Sigue rotando el 15. Entonces, este ya no va a apuntar a este, va a apuntar a lo que tenga acá, que apunta a vacío. Este va a apuntar a este de acá. Y el que era padre del 7 va a apuntar al 15. ¿Cuál era el padre del 7? El 6. Por eso es que queda de esta manera. Fíjense, entonces, 2 rotaciones. Primero, una hacia un sentido, al sentido contrario, y luego otra al sentido que yo iba. Entonces, la rotación simple a izquierda, perdón, doble a izquierda implica una rotación simple a derecha de un nieto, y del que era nieto, nuevamente lo roto hacia la izquierda. Si fuera rotación doble a derecha, el nieto rota primero a izquierda, perdón, el nieto rota primero a derecha, ¿ya? Estoy hablando al revés. Si es rotación doble a izquierda, el nieto primero rota a derecha y luego a izquierda. Si es rotación doble a derecha, el nieto rota primero a derecha y luego a izquierda. ¿Ya? Siempre una en un sentido y otra en el otro. ¿Ya? Entonces fíjense acá, en el otro. Voy a limpiar esto. Vamos a insertar el 14. Al insertar el 14, ¿hay algún nodo en el que hay que revisar? Fíjense, el camino a revisar. Perdón, lo dejé de compartir. El camino a revisar es este. Ese es el camino a revisar, porque por ahí bajé para insertar el 14. Revisando ese camino, ¿hay algún nodo que esté en problemas? Sí, sería el 14, creo. El 14, 0 por derecha, 0 por izquierda, 0 por derecha, 0 por izquierda da 0. No está en problema el 14. Digo que es el que no, que está de más. En todo caso sería el 6, el que está en problemas. Ya. ¿Y qué tipo de rotación hay que hacer si es el 6 el que está en problemas? ¿Simple o doble?
Sería doble. ¿Por qué? A ver. Es más largo el lado contrario. O sea, el lado izquierdo del 15 es más largo que el lado derecho del 15. ¿Por qué? El que estaba el problema era el 6 y el lado más largo del 6 era el derecho. Entonces tengo que hacer rotación doble a izquierda. Entonces, ¿cuál rotaría? En la rotación doble no rota el hijo, o sea que este no va a rotar. ¿El que va a rotar cuál es? El 7. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar así. 6, ¿cierto? En la primera rotación. 7, ¿no es cierto? Luego va a quedar 15. Y luego va a quedar 16. ¿Dónde quedaría el 14? En el eje izquierdo del 7. No, sería Izquierdo del izquierdo del 15. Sí, está bien, del 15. ¿No es? Porque este apuntaba al 7, ahora tiene que apuntar como hijo izquierdo al derecho del que rota. Esa sería la primera rotación, que es una rotación simple a derecha. Como es rotación doble a izquierda, primero hago derecha y luego izquierda. ¿No es cierto? Sentido contrario y luego en el sentido. Si hubiera doble a derecha, primero a izquierda y luego a derecha. Entonces, luego de este, tiene que volver a rotar este de acá. Entonces, este va a subir. Esto va a dejar de existir. Voy a hacer con otro color. Esto dejaría de existir. Este va a apuntar al hijo izquierdo del 7, que en este caso es vacío. Este apuntaría acá, ¿no es cierto? Y el que apuntaba al 6, que era el 4, va a apuntar al 7 y quedaría de esta manera. ¿Se entiende eso? Sí. En la eliminación es lo mismo, jóvenes. Lo único que en vez de insertar, estamos eliminando. ¿Ya? Entonces, si ustedes eliminan, igual hay que revisar por el camino que bajaron para eliminar. Aquí, por ejemplo, tienen más ejemplos de rotación. Cuando insertan el 13, ¿cuál se desbalancea? ¿Cuál se desbalancea cuando insertan el 13? El camino a revisar es este. Ese es el camino a revisar. No hay otro. Si quieren, lo voy a encerrar. Así. Ese es el camino a revisar. No se revisa más nada. El 4 es el que está desbalanceado. El 4 está desbalanceado. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ya, ¿qué rotación? ¿A izquierda o derecha? Izquierda, ¿Simple o doble? doble. Simple. Miren, se baja 1. El lado problemático de este era la derecha. Pregunto, ¿el lado contrario es más largo que el mismo lado que tenía problema antes? ¿Sí o no? Sí, es más largo. No es más largo, fíjese, el lado contrario es el izquierdo y tiene altura 2. Por este lado, ¿cuánto es la altura? 2. 3, 1, 2, 3. Por el lado derecho del 7 es 3 y por el lado izquierdo del 7 es 2. Entonces sigue siendo más largo el lado derecho. No es más largo el lado contrario. Si empataran, igual es simple. Pero si ganara el lado contrario, que sería el izquierdo, sería doble. Pero en este caso, fíjese, el problema en el 4 es la derecha. Me bajo 1 y ¿es más largo la izquierda? No, es más largo o empata con el lado derecho. Entonces es simple. Por esa razón es que se hace lo siguiente. Este ya no va a apuntar acá. Va a apuntar al hijo izquierdo del que lo va a reemplazar. Este sube, ¿no es cierto? Y como hijo izquierdo va a apuntar al 4, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera queda esto así. ¿Se entiende? Inserto el 12 sobre este. Rotación simple o doble a qué lado. O no se altera.
El camino a revisar es este. Solamente ese, por donde bajé a insertar. ¿Cuál es el problema? ¿O todos están bien? El 14. El 14. ¿Simple o doble? Simple. Simple. ¿A izquierda o a derecha? A derecha. Derecha. A derecha. Por eso es que queda de esta manera. ¿Ya? Veámonos un poquito con el simulador para que quede más claro esto y sepamos cómo implementarlo. Ahora van a entender mejor por qué rota de una manera u otra este simulador. Entonces, fíjense. Voy a insertar. Voy a empezar de cero, ¿ya? Vamos a limpiar. Fácil. Ustedes me van a decir, ¿qué quieren insertar? Solo pueden insertar valores de 1 a 100 en este simulador. No pueden insertar otros, ¿ya? ¿Qué insertamos? 20. Ya, 20. Altura por izquierda 0, altura por derecha 0. 0 menos 0 da 0, está bien. No hay más que revisar porque este se convirtió en la raíz. ¿Qué insertamos? 30. 30. Voy a dejar ese 32 entonces. Altura por, fíjense que revisa, altura por izquierda y derecha, el 32 es 0, 0 menos 0 da 0. Subimos al 20, 0 por izquierda, 1 por derecha, 0 menos 1 da 1 negativo. Entonces está dentro de rango. ¿Qué insertamos? 40. 40. Voy insertando ahí. Fíjense. Ya inserté el 40. El 40 está bien. El 32 está bien. ¿Cuál está en problema? El 20. El 20. El 20 estaría en problemas. Hay que hacer una rotación simple a izquierda. ¿Sí o no? Observen. Ahí está bien, dice. Acá hay un problema. Roto, dice. Así. Rotación simple a izquierda. Lo va ajustando en las inserciones. Hagamos otro. ¿Cuál inserto? Voy a insertar yo, ¿ya? Vamos a insertar el 5. Si insertamos el 5, no pasa nada. Están todos dentro del rango. Voy a insertar el 25. No pasa nada. Voy a insertar el 7. Ahí. Fíjense, lo estoy dejando el camino que hay que revisar. Si reviso ese camino, cuando estoy insertando el 7, ¿alguno está en problema o todos están bien? Todo está bien. A ver, veamos, aquí es 0, aquí es ¿cuánto? Menos 1, aquí es 1, ¿y aquí cuánto da? Y 2, 3. 2 da, porque 1, 2, 3 dan altura, aquí 1, 3 menos 1 da 2, no es tanto bien. Entonces el 32 hay que rotar a derecha, ¿no es cierto? Hay que hacer una rotación simple o doble a derecha. Simple. Simple, porque me bajo al 20 y sigue siendo más, ¿es más largo el lado contrario? No, sigue siendo el mismo lado. Entonces, va a ser el 20 va a rotar, se va a convertir en hijo del 32 de él, y el 25 que era hijo del 20 se convierte ahora en hijo del 32. Como era hijo derecho, se convierte en hijo izquierdo, así mantiene el orden. ¿Está claro? A ver, hagamos un
poco más. Tratemos el 10. Rotación simple tal vez, ¿no es cierto? Bien. El 5 estaba en problema, rotó su hijo, rotación simple a izquierda. Ahorita está perfectamente balanceado, ¿no es cierto? Entonces tratemos de hacer que se desbalancee otra vez. Vamos a insertar, por ejemplo, el 11. Ahí no hay problema. Voy a hacer que se inserte el 8. Voy a insertar el 6. Vamos a ver si llegamos a algo. Voy a insertar el 15. Ahí, ¿alguno quedaría en problemas si inserto el 15? ¿O todo está bien? El 7. El Ah, no. 7. Entonces, No, está bien. Está bien. ¿No sería el 10? Sí, el 10 bien. El 10, a ver, calculen. Altura por izquierda del 10. 1. Altura por izquierda del 10. 1. Por derecha, 2. menos 2. Menos 1. Menos 1. ¿Está dentro del rango? Sí. Sí. Ya, ese no está en problema, se equivocaron ahí. Vamos al otro, el 7, ¿está bien? Sí. Sí, está bien. El 20, El 20 está en problema. ya hay que hacer rotación. ¿A izquierda o a derecha? A izquierda. ¿Qué dice el resto? ¿Izquierda o derecha? A derecha. A En la derecha, porque es rotación más a largo a la derecha. izquierda. Ahora veamos si es doble, simple o doble. Simple o doble. Sabemos que ya es a derecha, pero ¿es simple o doble? Doble. Es doble. ¿Por qué? ¿Por qué? El lado derecho del 7 es más largo. Que es el lado contrario al lado izquierdo, que era el más largo del 20, ¿no es cierto? Si empataran izquierda y derecha del 7, es simple. Si gana el mismo lado del 7, es simple. Pero como ganó el lado contrario al problemático del 20, es doble. Entonces, ¿cómo sería la rotación aquí a realizar? A ver, tratemos de hacerlo manualmente sin... Vamos a hacerlo con verde. ¿Cómo sería? Como el problemático es este, no rota a su hijo. ¿Quién rota? El nieto. Nieto. ¿Cuál? El 10. El 10. El 10, exactamente. Este va a rotar. Entonces este va a quedar así. 10, ¿no es cierto? Luego quedaría ¿cuál? Sí. 7. Este que era hijo izquierdo del 10 se va a convertir en hijo derecho del 7. Aquí mantenemos 11 y 15, ¿no es cierto? Y aquí arriba, ¿quién va a estar? El 20. Una vez hagamos eso, tiene que seguir rotando el 10. Esta era una rotación a izquierda, ahora tiene que ser a derecha. Entonces, vamos a hacerlo con otro color, con rojo. En el siguiente paso va a dejar de apuntar, el 20 va a dejar de apuntar al 10. Entonces esto quedaría así. 10, ¿se va a apuntar a quién? Al 20. La rama izquierda del 20 que apuntaba al 10, ahora ya no, va a apuntar ¿a cuál? Al 11. Entonces por acá va a estar 11, ¿cierto? Va a estar ¿cuál más? Perdón, 15. estoy mal. Al lado contrario, aquí. 11, 15, ¿no es cierto?
Ujú. Para no garabatearlo, vamos a hacer que esto avance. Observen. Voy a cancelar esto. Dos rotaciones. ¿Lo ven? Aquí se tiene razón. En el 20, su lado izquierdo apuntaba al 11. Como el 11 estaba apuntando al 15, eso no cambió. Y el 10 mantuvo lo que tenía al lado izquierdo. Entonces, esa sería una rotación doble a izquierda. Si lo vemos otra vez, observen. Voy a retrasarlo 1 para que se vea pintado. Ahí. Y lo dibujamos de nuevo para que lo vean. Aquí que tendríamos en la primera rotación. Tendríamos ¿qué cosa? 10. ¿Cierto? 10. Tendríamos el 7. Aquí tendríamos el 8. Por acá estaría el 5, ¿no es cierto? Que no alteró, fíjense, lo mantiene, y por acá estaría el 6. Aquí que tendría 11 y 15. En la primera rotación, que sería en el sentido contrario, estoy rotando simple a la izquierda, ahora tengo que hacer una rotación simple a la derecha, por acá está el 20. Y lo demás, que sería 32 y lo que tenga después. ¿Cierto? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué hay que hacer? Este tiene que rotar. Voy a tener 10, ¿no es cierto? Ese 10, ¿quién va a ser su hijo derecho? El 20. Ujú. Y de ese 20 mantiene su lado derecho. Ahí lo estaba dibujando yo mal hace rato, ¿no es cierto? Por no dibujarlo completo. Acá mantiene lo que tenía, sería el 25 y el 40. Pero este 10 tenía una rama derecha, no se la puede perder. Esa rama donde su hijo era el 11, se convierte en hijo del lado contrario. Antes era hijo por el lado derecho del 10, va a ser hijo por el lado izquierdo del 20. 11, como la de izquierda, esto se mantiene, eso no lo tocamos. Y por acá estaría el 7 y todo lo demás que tiene. Entonces, por eso es que se entiende eso como estamos haciendo dos pasos. Rotación simple a izquierda y luego rotación simple a derecha. Y en este caso es el hijo, no, es el nieto el que rota. ¿Cuándo rota el hijo? Rota el hijo cuando es una rotación simple. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y voy a dejar que termine la simulación. Fíjense, primera rotación, la hacen dos pasos. Primera. Ahí, primera, la que yo dibujé, ¿sí o no? Y ahora va la segunda. Esa es simple a izquierda. Ahora simple a derecha. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No hay? Entonces, como no hay, vamos a hacer un ejemplo con la eliminación. Ustedes al eliminar también pueden provocar rotaciones para poder ajustar. Entonces, cuando ustedes eliminan un dato, puede provocar que se tenga que ajustar. Por ejemplo, si eliminamos el... Voy a insertar el... Vamos a insertar Se el... puede eliminar cualquier nodo, ingeniero. Se puede eliminar cualquiera. Déjeme insertar un par, por favor. Si pone el 10, si pone el 10 para eliminar, ¿Quiere eliminar el 10? sí, Ya. Si quiero eliminar el 10, ¿qué caso cae? Ustedes saben cómo eliminar. Ahorita estamos hablando primero de árbol binario de búsqueda. No hablemos de árbol ABL, que es un árbol binario de búsqueda, pero con operaciones adicionales para mantenerlo balanceado. Si quiero eliminar el 10, ¿qué caso cae? Caso 3. Caso 3. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso 3? Uno derecha, todo izquierda. Buscar el sucesor. ¿Cuál sería el sucesor en orden? El 11.
El 11. Entonces, como voy a eliminar el 11 en realidad, revisando en retro, luego vendría el 12, estaría bien. Vendría el 20, está bien. Entonces llego hasta acá, no hay problema, entonces lo reemplazo. Observen. Voy a eliminar el 10. Me toca eliminar el 11, observen. ¿Por qué? Porque lo voy a usar como reemplazo para el 10. Entonces, como lo subí, si yo reviso de retro, no había ningún ajuste que hacer, porque el 12 está con -1, el 20 está con 0, y el 11 quedaría ¿con cuánto? Con 0 también, ¿sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. Vamos a ir eliminando por otro lado para que nos quede un poco. Si quieren otra vez volvemos a eliminar. Vamos a eliminar el 12. Caso 2, ¿no es cierto? Su reemplazo va a ser el 15. Revisando, miren, de retro. No hay que ajustar en ningún lado, por eso es que no hace ninguna rotación. Ahora vamos a hacer la eliminación del 15, para que sea muy obvio qué es lo que hay que hacer. Ya luego podemos eliminar otro 15. Lo elimino el 15. Revisen esa línea que está en naranja. Eso es lo que es revisar cuál, si es que hay algún problema. ¿Hay algún problema? El 20 creo que está en problemas. Ya. El 20. Altura por izquierda 0, altura por derecha 2. 0 menos 2 da 2 negativo. Entonces está en problema. Entonces es rotación simple o doble, es a derecha o es a izquierda. Vamos por la izquierda o a derecha. ¿Es a izquierda o a derecha la rotación? Simple a izquierda. En este caso a izquierda porque el lado más largo es la derecha. Ya. Y es simple porque si me bajo 1, o sea, hasta el 32 por la misma lado derecho, no gana la izquierda, empata con la derecha. Fíjense que no lo habíamos tenido en este caso, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo simple. Solo sería doble si el lado contrario, o sea, si el lado izquierdo del 32 sería más largo. Si empatan o sigue ganando a la derecha, es simple. Entonces, fíjense, va a subir el 32, el 20 se va a convertir en hijo del 32 y el 25 en hijo del 20. Observen. ¿Lo ven? Una vez hago esto, ahora reviso el 11. ¿El 11 tiene problemas? ¿El 11 tiene problemas? ¿O está bien? Está bien. Está bien. Entonces, ya no hay más que hacer. Entonces, fíjense, es lo mismo que la inserción, que ve si necesita hacer ajustes después de insertar. En la eliminación, ve si necesita hacer ajustes después de eliminar. O sea, que si ustedes no saben eliminar o no saben insertar en un árbol binario de búsqueda, no saben insertar ni eliminar en un árbol AB. Porque en el fondo es un árbol binario de búsqueda con unas pequeñas adecuaciones para evitar que se deforme. ¿Está claro? ¿Quieren probar alguna inserción o eliminación más? ¿O con eso queda claro? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Ahorita hace rato dijo si el 11 tuviera problemas, ahorita lo estaba comparando las alturas del lado izquierdo y del lado derecho del 11, ¿no ves? Sí. ¿Viene todo por el lado derecho de acá del 11, 32 a 40, o entra por aquí 32, 20, 25 para comparar las alturas? Fíjense que la altura de un árbol en general es la altura del nodo más profundo. Entonces, si usted quiere calcular la altura por derecha del 11, ¿cuál va a elegir? ¿La rama del 20 o del 40? La del 20. Porque es más largo. Por eso es que cuando implementamos, ¿se acuerdan que decía, guardo la altura por izquierda en una variable A, guardo la altura por derecha en una variable B? Si A es mayor que B, me quedo con A y le sumo 1 para tener la altura del padre, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces usted siempre se va a quedar con la altura más larga de las dos ramas posibles que tiene su nodo. Entonces, en este caso, va a ir hasta llegar al 25, ¿cierto? Entonces, ¿tiene problemas o no tiene problema el 11?
No, no tiene. Son No igual. tiene. ¿Algo más que quieran probar? Creo que todo está bien. Si más adelante tuviéramos para la siguiente clase una duda, se lo podemos consultar, ¿no? Sí, el día jueves vamos a hacer parte de la implementación de esto. Yo siempre ya, como les dije, voy a empezar a hacer solo partes, como dicen en la reconstrucción del árbol, para que ustedes comiencen a hacer. Esto se los voy a subir tras que termine de renderizar la grabación y termine de subir en mi Google Drive y les permita verlo, porque no permite verlo de inmediato. Parece que hacen una revisión y luego recién dejan que uno pueda visualizar el video. Entonces, voy a cortar la grabación ahí. Vamos a terminar por hoy. El día jueves, entonces, les voy a avisar ahí 7:10, 7:15, dependiendo de cuánto más o menos calcule que vamos a demorar. ¿Ya? Y ese día vamos a hacer una parte de la implementación del árbol ABL y vamos a empezar posiblemente ya con la teoría del árbol en vía de búsqueda. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Perfecto. Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Está bien.